الغريب في التراب وأعجب من مريدك وهو Bienvenidos a Casa Islámica. Hoy el tema voy a hablar sobre la Trinidad. Los seguidores de Jesús siguen confirmando o testificando la exclusividad de Dios hasta el año 90 después de Cristo. Dicen la Trinidad fue introducida en el cristianismo como trinitas, o sea, los escritores tertulianos en África, en Cartago, en el año 200 después de Cristo. Más tarde se estableció con un Ateneo de Alejandría en el concilio de Nicea en el 325, confirmando por un emperador pagano Constantino. Este congreso dice que Jesús fue declarado Dios de Dios, luz de luz, y fue Dios verdadero de Dios verdadero. Esto está en la enciclopedia del Cristiana Hastings, el volumen 4, página 239, para que hermanos busquen ahí sobre lo que dice Jesús, que todavía hasta ahora dicen que Jesús es Trinidad, lo concilian con Trinidad. Entonces aquí están diciendo Jesús, Jesús, Dios de Dios, Jesús, el verbo es uno solo. Entonces aquí, esto fue por este Constantino de Ateneo, este dijo y estaba confirmando. Luego en el año 380 un emperador romano, Teodoro, hizo obligatorio la fe ortodoxa, basado en la Trinidad, diciendo que era obligatorio creer en esto. Y eso es lo que hoy en día los cristianos tienen, esa costumbre antigua de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque más luego pusieron a María como en la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, como María fuera una diosa, y eso hasta figura, eso está mal. Ellos ya pusieron a María como diosa, la madre de Isa, Alejo y Salán, de Jesús. Entonces está mal. Entonces eso fue obligatorio por Teodoro, un emperador romano hizo obligatorio esta versión. Entonces por eso hasta hoy en día todo el mundo cree en la Trinidad, que el Espíritu Santo. No, nosotros a veces, mis hermanos en mi casa son cristianos, yo les digo, no, ¿cómo decir de que el Espíritu Santo es Jesús? Que yo les digo, no, el ángel Gabriel, Alá Subhanahu wa Ta'ala, es Espíritu Santo porque está al lado de él, a la derecha, y es el que trae los mensajes a los mensajeros. Entonces, él es el Espíritu Santo para nosotros. Pero ellos dicen que el Espíritu Santo es Jesús. Yo les digo, no, están equivocados. Entonces, ellos siguen en esa ratificación, están errados en eso. Entonces, todo eso fue confirmado por el Imperio Romano, porque el Imperio Romano, para poder dominar, tiene que destruir muchas verdades para ellos poder triunfar con las falsedades de ellos. Hubo testimonio también de que era el Padre, el Hijo y el Verbo en el siglo XV y XVI. Y esto está en Juan 1, 7, que dice que el Espíritu Santo es el Verbo y el Espíritu y Jesús. Esos tres, dice en 1 de Juan 5 y 7. También dice el concepto de las tres personas divinas son distintas, separadas por un Dios, que es la unidad de Dios. O sea que Dios es Dios y Dios es Dios. Entonces, como Jesús nunca dijo de la Trinidad, Jesús solamente dijo, solamente hay un Dios, yo soy enviado de Él, yo vengo de parte de Él. Todo lo que yo hago aquí es cosas humanas, son cosas humanas mías, no son cosas divinas, porque el divino es Dios, es el único, y Dios es espiritual. ¿Cómo va a caber un espíritu tan inmenso, tan grande, en una materia tan pequeña? Porque ustedes ponen a ver anteriormente cómo descifran la Biblia Adán era de 100 codos, o sea, como las lámparas de las luces que nos están alumbrando en el freeway, así era de alto Adán. Y ahora Jesús vino de 5 pies, 6 pies. ¿Usted cree que acá el Espíritu de Dios va a caber en una materia tan pequeña? No, están equivocados. Entonces por eso Jesús nunca confirmó de la Trinidad. Él siempre dijo, solamente hay un Dios. Y era imposible. Solamente los cristianos ortodoxos nunca atestiguan de esta Trinidad. Nunca dicen que Jesús, solamente dicen Jesús es profeta enviado de Dios. No es un Dios, no es un ser divino. Porque para ser divino no tiene que ser humano, porque Él come. El ser divino no come. Él se alimenta de sí mismo, porque es espíritu, es luz de luz, no materia. Y Jesús mismo decía, yo vengo de Él. Por eso cuando Él dice, Padre nuestro que estás en los cielos, Él está hablando de alguien que está allá arriba. Él no está hablando, Padre nuestro que yo estoy aquí, o Padre nuestro yo soy Jesús, entonces adóreme a mí. No, Él está diciendo que estás en los cielos. Padre nuestro, nuestro. Si no saben español, vayan allá donde Miguel de Germán Terzaveras a que le enseñe qué quiere decir nuestro.
porque nuestro es de nosotros, de Él, de Jesús, los discípulos y todos los amigos y compañeros de Él. También esto está, dice Jesús, no enseñó la Trinidad, y bien dice, proclamó la exclusividad de Dios, dice, escucha los primeros momentos de Dios, es uno solo. Mire que Jesús lo confirma, Jesús es uno solo, y dice Marcos 12, 28 y 29, Jesús es uno solo. También Dios dio testimonio de que Él es el primero y Él es el último. Dios mismo dijo en Isaías 44, 6, dijo, yo soy el primero y soy el último, soy el alfa y soy el omega. No tengo principio, no tengo fin. Entonces, ¿por qué están atestiguando de que Jesús es Dios también? Entonces, Él es un ser humano, no es un ser divino. Entonces, para que se quiten esa costumbre de la Trinidad, no existe. Jesús también nunca habló de la Trinidad no existe. Eso fue por un emperador pagano, Teodoro, que fue él que la hizo confirmar para poder ellos gobernar, para poder ellos entretener a los cristianos de esa época, tener la fe divina en Dios, para distorsionar el mensaje divino de Dios. Entonces, eso es lo que ha pasado y hasta hoy en día. La Iglesia Católica quemó muchos libros, en la Iglesia Romana quemaron libros centenarios, solamente ponen lo que a ellos les gusta, hermanos, para que estén bien, en fe con Dios. Dios quisiera que algún día escucharan todos estos temas y nos hicieran a saber más luego qué hay, qué problemas tienen para entenderlo. Asalamu alaikum, Dios los bendiga a todos.